Hola, bienvenidas al primer episodio del 2024 en Ella es Latina. Hoy tenemos a Angélica Montoya. Ella es biodesprogramadora, psicóloga, experta en libertad financiera y trabaja especialmente con mujeres latinas acá en Miami, Estados Unidos. ¡Ay, bienvenida! Hola, Anita, gracias. Un honor estar aquí. Estoy muy feliz. Es una invitada que he querido tener desde agosto. Me hubiera encantado que hubiera estado desde nuestros inicios y es un orgullo porque lo he esperado desde el 2023. Gracias por estar acá. También es mi familia, es mi prima y lo tengo que anunciar porque me enorgullece mucho que hoy esté acá porque lleva un camino recorrido maravilloso. Entonces, bueno, Angélica. Todas las mujeres de nuestro clan familiar. Entonces, no es que vengamos tan libres a este mundo. Ya venimos con una programación que son las creencias, la forma de ver la vida. Biodesprogramar todo eso es prácticamente cambiar la visión que tú has tenido de la vida, lo que has aprendido, por una nueva visión que te acompañe mejor en esta etapa que estés ahora, ya sea la etapa adulta o la etapa de mamá o etapa de inmigrante, pero una nueva visión de eso, cambiar todos esos viejos patrones. Y es precisamente lo que hacemos cuando nos vamos del país también, porque tenemos que desaprender y es como un nuevo nacimiento. Estamos aprendiendo idioma, estamos aprendiendo a dar nuestros primeros pasos en una nueva ciudad y el tema de hoy justamente es ese. Migrar no es coincidencia, ¿verdad? Y quiero que me cuentes por qué para ti migrar no es coincidencia. Háblanos de eso. Eso fue algo que yo descubrí después ya llevo 17 años fuera de Colombia, salí a los 19 años y al principio era un arraigo del alma de querer volver. Y entonces desde la mente yo entendía que quería volver a lo conocido, claro, volver al nido, volver a los brazos de tíos, abuelos, familia, pero gracias a Dios no se dio. Y el camino siguió y entendí que empecé a mirar a mi alrededor básicamente. Todas las personas que habíamos migrado teníamos varias cosas en común. Una de ellas, teníamos mucho que sanar con nuestra madre, porque el migrar, el nido, la casa que te acoge el nuevo país, simboliza esa madre, ¿verdad? Es nuestra tierra. O sea, el primer nido es el vientre de mamá, es la tierra, es el lugar que te provee. Por eso es que cuando nosotros vamos a un lugar nuevo, un país nuevo, a veces lo vemos como tan grande, como cobíjame, protégeme porque me siento como muy pequeñita acá. Y eso viene de todas esas memorias. Entonces me empecé a dar cuenta que yo personalmente tenía muchísimo que sanar con mi mamá. Esto no significa que las mamás sean buenas, malas, no. Acá no estamos en eso, en temas del ego. Es lo que tú sentiste frente a las cosas que viviste con mamá. Que por lo general cuando nos vamos a biodescodificar todo esto, mamá también trae las mismas heridas con la abuela con la bisabuela, lo que hablábamos ahora, las memorias. Entonces empecé a través de, a mí me encanta escuchar a la gente, hacer preguntas y empecé a darme cuenta que habían cosas en común. Una de esas era el tema de sanar con mamá. Y dije, entonces emigrar no es coincidencia. Emigrar no es coincidencia porque tú llegas a un lugar y te das cuenta que aunque vengas con tu familia, porque aunque muchas personas vienen con sus parejas, sus cosas, te das cuenta que empiezas a cambiar muchas cosas que dabas por hecho. Te voy a poner un ejemplo fácil, la maternidad. Tú siempre viste que en tu país, no sé, a los niños los tapaban del frío, por ejemplo. Sí. Y llegas al nuevo país, por ejemplo, en mi caso era en invierno muy profundo. Y llega un doctor y te dice, saca a tu hija sin abrigarla mucho para que tenga defensas. Entonces hay un choque.
Y tú dices, ¿cómo así? Pero es que esto es lo que creo en mi país, esto es lo que me están diciendo acá, y así mismo empiezas a cuestionarte todo lo que aprendiste. Y eso es lo que se conoce en la Biblia como dejarás a tu padre y a tu madre, que nos hicieron creer que era el momento del matrimonio. Y va mucho más allá. Es cortar, tomar de nuestros padres, de nuestro círculo familiar, lo que sí me puede servir ahora, agradecer porque en su momento me sirvió lo que me enseñaron, y cortar lo que ya no me sirve. Sí. Todo ese bagaje espiritual. Entonces me empecé a dar cuenta que ¿por qué tantas personas quieren salir del país y no lo logran? ¿Por qué? Porque en su plan de alma no está. También, si nos vamos más profundo, se dice que mira el grupo familiar, todos los integrantes, digamos, si alguno fue a algún lugar y dejó como ese vacío en la casa, después en otras generaciones esa persona viene y llena ese lugar, y así se van completando unos espacios energéticos. Pero definitivamente, si estás escuchando este podcast y tú dices, yo salí de mi país y creo que fue el peor error de mi vida, no sé por qué lo hice, créeme que en el plan de tu alma ya estaba escrito y tenía que ser para vivir unos aprendizajes que si siguieras en tu país, en tu mismo círculo, no pudieras vivir. Pero, Angélica, ¿cómo podemos lidiar con esos pensamientos, sobre todo cuando recién estamos desempacados de nuestros países? Pues tenemos muchas creencias limitantes. Entonces, muchas veces en nuestros corazones sabemos que esto es lo que tenemos que vivir para ese momento, pero estás pasando un montón de cosas y te empiezas a sentir limitado. ¿Cómo de alguna manera llevar o navegar de una manera más amorosa todos esos cambios? Llegas, la ciudad es grande, no sabes manejar, no tienes tu licencia, no sabes cómo rentar, pero entonces empiezas a crear una serie de creencias limitantes también. No, este país no es para mí, este idioma no es para mí, es que la gente aquí, es que el clima aquí. Yo he podido vivirlo desde las dos partes, te voy a ser muy honesta. Cuando yo llegué, como era la primera que salía de mi familia, la primera que emigraba de casa, entonces yo lo viví todo desde una mirada de niña, maravillada en un mundo nuevo. Yo veía los paisajes llenos de nieve y yo decía, esto es como en los cuadros, como en las fotos. Entonces, cada uno, aquí hay una pausa importante, cada uno construye un personaje desde la infancia para protegerse, ¿verdad? El personaje de la niña buena, el personaje de la rebelde, y en mi personaje era la niña que se acomoda para no causar mucho problema y pertenecer. Para no molestar. Exacto, para no molestar. Entonces, ese personaje me ayudó mucho al inicio, porque tú caes muy bien, te acoplas muy bien al nuevo lugar, que de pronto una persona que tenga el personaje de la rebelde, la irreverente, le va a costar un poco más. Entonces, eso es importante, que cada uno sea amoroso consigo mismo, identifique primero cuál es mi personaje, cómo lo identifico, mira para atrás, cómo has resuelto todos los problemas en tu vida, cómo has afrontado los momentos más difíciles, y ahí vas a ver tu personaje. Cómo actuabas en tu casa cuando eras niña, 7, 8, 9 años. Entonces, ese personaje a mí me ayudó en ese momento. Y lo vi todo con mucha magia, pero me ha permitido ver la migración desde, por ejemplo, desde tu mirada, desde la mirada de mi hermano, que recién llegan. Entonces, ahí me he podido ver a mí. Y ahí me doy cuenta que muchas cosas yo las minimicé, que fueron fuertes, pero yo dije, no, o sea, estoy ocupada trabajando. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 12 de la noche, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para sentir, ya vendrá el tiempo. Y claro, después se te viene el bajón, que fue en mi caso, fue cuando tuve a mi hija Sofía. Estaba con ella en casa y tenía mucho tiempo para sentir y pensar, y eso fue un caos total. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo primero, identifica tu personaje. Lo segundo, sea amoroso contigo. O sea, estás viendo una transición, un duelo que toma tiempo. Y yo te diría que tienes 2 caminos. Yo en la vida siempre le digo a mis hijos, hay 2 caminos. Tú lo puedes vivir desde tu poder, y es decir, yo elijo transitar esto de una forma agradable, amorosa, viendo lo mejor, o yo elijo sufrir. Nosotros todos tenemos el poder de elegir aprendizajes amorosos. Es algo que siempre le enseño a toda mi comunidad. Tú no necesitas. Nosotros fuimos programados por, hay que gritarle, tiene que caerse para que aprendas. Que nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Sí. Pero yo he entendido en la vida, y Dios me ha mostrado, que sí puedes tener aprendizajes amorosos cuando lo miras desde una conciencia más
abierta. Entonces, por mucho tiempo, claro, yo elegí el camino difícil. Yo era víctima, porque me pasa esto a mí, pero si yo soy tan buena persona, pero si yo trabajo tan duro, porque las cosas no me salen. Hasta que hubo un momento que empecé esto es bien importante, a estar con más personas de esa cultura nueva y empezar a ver cómo ellos veían la vida. Entonces, para mí fue muy maravilloso ver que, por ejemplo, en Colombia una persona de 70 años ya no trabaja, ya no maneja. Y yo veía abuelitos de mis amigos con su tanque de oxígeno literal, manejando un carro, trabajando en un supermercado. Y yo decía, espérate, estoy viendo dos realidades que al principio yo decía, qué pesar de esta persona, pobrecita. Y cuando hablas con ella, te dice, no, es que esto es lo que me mantiene viva. Entonces, y después voy con amigos americanos y me dicen, ¿tú por qué trabajas tanto? Y yo, pues porque a eso vine a este país, ¿no? Y esa es una creencia limitante también, ¿no? Claro. Es que viniste fue a trabajar, acá viniste a hacer plata y fue a mandar, entonces y si no te puedes permitir, o sea, no te puedes permitir un gusto, no te puedes permitir un buen lugar para vivir, no te puedes permitir salir a cenar algo rico porque es que estás malgastando el dinero. Y cuando empiezas a entender la energía del dinero es todo lo contrario. Mientras tú más te permitas disfrutar ese nuevo lugar, no te estoy diciendo que derroches, pero sí que lo disfrutas, que lo vivas a intensidad. Y esto es un ejercicio para hacer inclusive con personas de tu familia, de tu esposo, tus hijos, que tú te sientes solo a escuchar. Y mientras escuchas, observes todo lo que tu mente te dice acerca de lo que esa persona, porque es que nosotros no vemos el mundo como es. Lo vemos como nosotros hemos creído. Sí. Entonces, ¿cuántas veces alguien te está contando algo y tú ya estás con el juicio? No, pero es que claro, pero es que porque tú naciste aquí, porque para ti es más fácil y te estás perdiendo la oportunidad de recibir eso que esa persona te está diciendo. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo, involucrarme con ellos, entender cómo pensaban. Habían cosas con las que estaba de acuerdo, cosas con las que no, y tú definitivamente dices, no va con mis valores. Nosotros como latinos tenemos unos valores como muy marcados. Decir, esto no va conmigo, no lo tomo o no lo tomo. Y eso me ayudó mucho a decir, ok, hay otra forma de ver la vida. De hecho, te confieso, en este momento, mi proceso está siendo más de decir, ¿quién soy? Porque ya no soy esa cultura, esa creencia 100% colombiana, ni tampoco soy 100% americana. Entonces, ¿quién soy? Y nos pasó, Angélica, el 24 de diciembre, y vamos a contar esa anécdota si tú quieres. Sí, Angélica, ¿cuántos años llevas acá? 17. 17 años. Yo llevo casi 3 años. Estábamos reunidos toda la familia. Por primera vez celebrando con mi familia. Por primera vez estábamos celebrando en familia el 24 de diciembre. Muchos, no sé, éramos 10, 12 personas. Entonces estaban los que llevan acá viviendo 17 años, los que llevan 7, 8 meses y los que llevamos más o menos 3 años. Todos teníamos expectativas diferentes del 24 de diciembre. Angélica, que lleva tanto tiempo, ella ya estaba acostumbrada, que se compartía en familia todo el día, había mucha calidad. En pijama, haciendo galletas, rompecabezas, viendo películas. Sí, ella ya quería poner el Grinch, ella ya quería hornear galletas. Mi otra prima estaba por allá en el supermercado, quiero comprar todo, se quería poner pinta de 24. Lentejuelas, yo también quería vestirme exótica, pero yo estaba feliz porque se suponía que había terminado la cena muy temprano. Para mí, para las familias colombianas, no sé, en otras partes hispanohablantes, pero yo pensaba que había terminado la cena temprano. Dije, qué bien, antes de las 7 terminé el arroz, las ensaladas, qué alegría. Y mi prima ya estaba a modo. Mi esposo y yo estábamos como, pero no van a venir. ¿Por qué no vienen? Y según mi familia estaba temprano y nosotros, pero no van a venir, o sea, no quedamos en reunirnos. Y me tomó meterme en la ducha, mucha agua, para entender que ya yo no pensaba como ellos, ni ellos tenían que pensar como yo, que nadie estaba bien ni mal, simplemente eran diferentes puntos de ver la vida. Y salir y decir, ok, hay algo que nos une y es que queremos pasar en familia. Era el punto en el que todos nos encontrábamos. Pero sí, eso fue un gran aprendizaje, porque yo en mí, yo ni siquiera me acordaba ya, pues que uno andaba como pendiente de otras cosas ese día. Yo lo di por hecho que
iba a ser como todas las navidades que he pasado, muy familiares, muy acogiditas. Entonces ya sé que para el próximo año me los llevo a una cabaña donde no hayan tiendas, donde no haya Walmart, Target, nada. Vamos a estar todos reunidos y los voy a secuestrar para el otro año. Claro que sí, y ahí es donde yo le decía a ella, tenemos que hablar de nuestras expectativas, todos tenemos un diferente punto ahora. Yo acostumbrada a una familia de Bello, Antioquia, donde era la fiesta, a las 9 vas llegando, te vas entonando con unos aguardientes, vas comiendo, pero ya ella... Y yo a las 9:30 ya estás durmiendo los niños, porque acá Santa llega el 25. ¿Ves? Entonces para mí era como... ¿Y los niños? ¿Y tu hermano que lleva... ¿Cuánto lleva acá? ¿Un año? Un año, sí. Pues el que pensaba, no, me voy a alistar, me voy a poner el perfume, llego tipo 7:30, 8, está temprano todavía, llevo el postrecito. Y yo ya en pijamando a los niños. Y ella ya estaba pijamando a los niños, ya estaba a modo como, ¿qué fue esta Navidad tan extraña? No entiendo nada. Y yo, pero no nos íbamos a reunir para estar en familia. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está todo? Bueno, al día siguiente hicimos la Navidad como queríamos que era. Gracias a Dios porque no habían tiendas abiertas. Bendito sea el 25 de diciembre que está todo cerrado. Al 25 hicimos rifas, escondimos plata, escondimos regalitos, abrimos los regalitos, pero fue mucho movimiento que no fue ni mal ni bien, digo yo, ¿cierto? Fue movimiento. Fue un movimiento. Y es muy rico porque ahí te das cuenta de cosas que de otra forma no te darías cuenta. Y tú dijiste, siento que no extraño tantas cosas. Dijiste algo así como, siento que como que no extraño tanto esto. Ya dije, o sea, en realidad me di cuenta que yo podía ir cualquier época del año a Colombia y que a muchas personas eso les da muy duro. Diciembre. Es como que, no, es que yo puedo estar todo el año, pero diciembre lo tengo que pasar en mi país. Sí. Y yo me di cuenta en ese día que yo puedo disfrutar de mi familia un enero, un febrero, un junio, porque en realidad ya para mí esa es costumbre. Quizás cuando yo regrese yo pueda decir, sí, vuelvo, ¿sabes? Vuelvo a esas celebraciones, pero ahí me di cuenta que no, que yo lo que quería era sentarlos y tenerlos y todos, entonces eso lo puedes hacer realmente en cualquier época del año. Y eso nos pasa mucho cuando llegamos a un país. Muchas personas, y lo que yo noto es como, hay unos que quieren imponer lo que ellos traen de su país, ¿verdad? Entonces empezamos a criticarnos entre los latinos. Ay, pero tu hijo, ¿pero por qué no habla español? Ah, pero el tuyo, ¿por qué no saluda cuando llega si es latino? Ah, pero es que ta. Y no se toman el tiempo de decir, ok, ¿cómo se hacen las cosas acá? Con mis hijos me ha tocado la tarea de explicarles cómo lo hacemos como latinos en casa, cómo lo hacen en la escuela, cómo lo haces con tus compañeritos y cómo funciona la vida. Entonces, yo creo que si hay algo lindo es educar hijos en otro país, porque te hace más flexible. O sea, en un país de uno, tú dices, así se hace aquí, y aún así hay peleas y la gente discute por las diferentes formas de ver la vida, pero acá son muchas formas de vida. Y eso es de las cosas más lindas, que tú dices, ok, me acoplo sin tener que imponer, pero siempre teniendo tus no negociables. Porque no se trata de que tú llegues al nuevo lugar y entonces empieces a cambiar todo lo que creías, que también pasa. De pronto acá en Florida no tanto, no lo he visto tanto, pero para Michigan, que es más americano, sí, empiezan a rechazar la cultura que traían y empiezan a creer que entonces el inglés es más importante. Y empezamos a restarle valor a nuestra cultura. Y entonces ves las dos vertientes y llega un punto que dices, no quiero ninguna, no quiero ni imponer mi esto, ni tampoco negarme a lo que me gusta. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Y ahí te empiezas a preguntar, y yo creo que cuando estábamos de pronto más jóvenes, sin hijos, que teníamos como más vida social, de cierta forma tú te das cuenta que estás con tus amigos mexicanos y empiezas a comer unas cosas, a hacer unas cosas diferentes, a pensar de una forma diferente. Estás con tus amigos vietnamíes, por ejemplo, empiezas a hacer unas cosas diferentes. Y después llega un punto que mucha gente le pasa y es que dice, ya no sé quién soy yo. Sí. Y no es ni bueno ni malo, pero cuando tú lo haces consciente y dices, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo lo vamos a hacer en casa? Que eso es algo que yo le repito mucho a mis hijos. Cada casa tiene sus propias reglas. Y estas son las de nosotros, esas son las de ellos.
Y a veces no lo tenemos que decir a nosotros como adultos. Cada país tiene sus reglas, cada lugar. Y sabes que algo lindo que me llega en este momento, y es que una de las cosas que más mantiene a las personas como en sufrimiento al llegar a un nuevo lugar es que no han cortado esos lazos con el país, porque creen que si los cortan están siendo malos hijos de la patria, por ejemplo, o malagradecidos con su familia. Sí. Y cuando tu energía, nosotros somos como, imagina como que somos un tubo lleno de energía de agua, y tú le abres huequitos porque tú estás pensando en mi familia que está allá, y no se trata de que te olvides de su familia, pero que estés presente en el lugar en el que estás. Y tú estás pensando en, yo estoy comiendo esto y de pronto allá no lo pueden comer porque allá es mucho más costoso, o yo ahora tengo acá unas cosas que ellos allá no pueden tener. Empiezas a cerrar ese tubo, ese ciclo de esa abundancia tuya. ¿Sabes qué me pasó con respecto a eso? Acá creo que es más asequible algunos alimentos, como que tú sabes que los puedes comprar según tu moneda, pues dices, un aguacate, es que puedo comprar 5 aguacates. A veces hasta en nuestros países dices, no, un aguacate y divídalo. De verdad, de pronto, no sé si tú te acuerdas de esos momentos, pero es como un aguacate, divídalo ahí para 7, como sea. Y un día estaba yo en mi casa hablando por videollamada con mi hermana y le dije yo, tengo mucha comida, hay que pesarla, tengo que botar, es que no tengo con quién compartir esto, o sea, se me va a dañar y, o sea, es estúpido dejar esta comida acá, nadie se la va a comer. Y era como un arroz con carne. Y me dice mi hermana, ay, dáselo a un perrito de la calle. Y yo, ay, sí, cierto, qué pesar, se lo voy a poner a un perro. Y le digo a mi hermana, gordita, aquí no hay perros en la calle. Fue chistoso, cruel, raro, porque venía con esa mentalidad de, ay, sí, claro, un perrito de la calle. Claro, mi hermana me dice eso. Es que a nosotros nos educan mucho desde el pobrecito. Mira, te voy a contar una anécdota que tiene mucho que ver con eso que tú dices. Un día le mando yo a mi mamá, siempre le mandaba la ropa de los niños, entonces yo tengo mis sobrinitos allá. Y yo siempre le digo, reparte, no guardes nada, usen lo que les sirva y lo que no al primer niño que vean pasar o a un vecino, ni siquiera a un niño pobre, no. Entonces le digo a los días a mi mamá, mami, ¿cómo les quedó la ropa? Y me dice, no, se la dimos toda a X sobrinito. Y le digo, ¿por qué? Y el otro niño, porque sus papás tienen más poder adquisitivo. Y le digo, mamá, ahí hice consciente que toda la vida yo había aprendido a dar al que necesita, no a dar por gusto de dar. Como lo que te pasa a ti con la comida. Ay, me sentiría mejor si tengo a quien dárselo. Pero es que no estabas cortando el flujo. Dice, no, mamá, o sea, vamos a dar por el placer de dar, de compartir, sin importar, sin hacer el trabajo del universo de este tiene, este no tiene, porque ¿qué mensaje le estamos dando al niño energéticamente? Pobrecito tú, a ti hay que ayudarte. Y yo fui una de las que crecí con esa, y que me costó muchísimo soltar esa idea. En mi fantasía, en el mundo fantasioso siempre estaba esperando que alguien viniera a ayudarme, porque como siempre me decían, es que somos pobres. Entonces tú siempre andas esperando a tu Salvador que venga a darte la mano, a sacarte de donde estás. Y ese día entendí, no, vamos a dar por el gusto de dar. Porque a veces me pasaba acá en Estados Unidos, que tú decías, no le voy a pasar esta ropa a esta persona porque ella tiene mucho. Sí. Pero no lo estás viendo por el ciclo natural de dar y de recibir. Ven, ¿y tú qué hablas de eso? ¿Tú crees que uno a veces se acostumbra todo el tiempo en nuestros países? Yo creo que me pasó en algún tiempo de niña a usar solamente la ropa de tus primos, a que te regalen ropa. ¿Eso tendrá que ver algo como con limitaciones, psicología? O sea, no soy la experta, pero a veces pienso que uno se va acostumbrando a usar la ropa reciclada de otras personas, lo cual no está mal, pero pienso ahora, yo pasaba la ropa de mi prima, la ropa de mi hermana y te quedabas todo el tiempo con ropita regalada. Que acuérdate que nada es como, viví esto, va a pasar esto. No funciona así. Pueden ser 5 hermanos viviendo la misma situación, cada uno la interpreta de una forma diferente. Entonces una persona puede decir, no, de verdad yo no tengo, y conozco personas que ya hoy en día ganan dinero y no se compran nada nuevo. Ellos dicen, no, voy a los descuentos, yo amo cuponear y descuentos, pero dicen, no me compro nada nuevo. Porque está esa memoria que no han... Es que aquí está la clave de todo, cuestionarte, observarte.
esas tomas de conciencia de por qué yo estoy haciendo esto, por qué me molesta que estas personas piensen diferente a como yo pienso. Entonces unas personas pueden decir eso. No, yo me quedo con la imagen de pobrecito, yo no merezco algo nuevo, bonito. A nosotros nos pasaba, mi esposo es de Centroamérica, entonces nosotros éramos los primeros en vamos a vivir donde queremos vivir, vamos a tener los muebles que queremos tener, no los más costosos, los que podemos pagar, pero los que queremos. Y a nuestro alrededor lo que nos decían es, están malgastando, porque es que a eso no vinimos a Estados Unidos, acá venimos a vivir muchos para compartir renta, muchos. Y cuando tú empiezas a ver, aquí es lo importante de cuestionar, no son personas que están triunfando o que son felices o que están haciendo, lo único que están haciendo es trabajar, matar su cuerpo, este vehículo sagrado del alma, para enviar a sus casas, su familia, y esto es importante, por favor, que todo el que lo escuche, si lo estás haciendo, pares de hacerlo. Mientras tú estés dándole todo a tu familia en tu país, lejos de ayudarlos, lo único que estás haciendo es cortándole las alas. Yo lo viví y me molestaba mucho que me lo dijeran. No me gustaba. Yo decía, pero entonces, ¿a qué me vine? Porque cuando me decían, ¿a qué viniste? Pues a ayudar a mi familia. Y me di cuenta en el momento en que dije, ya no más, ya no voy a ayudarlos de la misma forma. Mi padrastro empezó a ver otras posibilidades, emigró también a otro país. Mi familia empezó a ver sus propias capacidades, que mientras yo les estaba cortando las alas, nunca hubieran podido ver. Y nosotros decimos, no, qué buena persona, es que le mandas a tu familia. Lejos de eso te estás poniendo un karma encima innecesario y les estás impidiendo a ellos vivir su plan de alma. Es como cortarle las alas por sus propios sueños. Es decirle, pobrecito, tú no puedes, ven, yo te ayudo. Es demasiado exacto eso. Angélica, ¿hay un patrón común en las mujeres latinas que van a terapia contigo? Yo sé que muchas y la gran mayoría de mujeres que ves en terapia ya han migrado, ¿cierto? La mayoría. Eso tampoco es casualidad. No. Otra de las cosas que yo veo muy en común es que empiezan a sentir que ya no pertenecen a su familia. Es que actúas como observadora. Desde aquí empiezas a mirar, ay, en esa fiesta, ay, se emborracharon. Sí. Pero sí será que era... Y hay que tener cuidado porque ahí está el juicio. Y el juicio, muchísimo, ahí va. Es que ahí está el juicio. Empezamos a creer que yo sé más o soy mejor, porque... Pero me refiero también a la parte de... muchas me dicen, ya no tengo tema de conversación con mi familia. O llamo y solo escucho quejas de mi familia y me siento mal de no llamar, pero termino desgastada cuando llamo. Que todo esto yo lo viví, o sea, todo lo pasé antes de ser terapeuta. O sea, de verdad que yo digo que si alguien necesita ayuda, es un terapeuta. Por eso terminamos siendo terapeutas. Imagínate cómo estaría mi familia, que somos tres psicólogas. Pero en el proceso en que uno lo camina, por ejemplo, cuando yo empecé, no había tanta información como hay hoy, que eso es un gran regalo que tenemos. Pero tú dices, ¿a qué llamo? Y otra cosa que hacen mucho las mujeres latinas, que veo un patrón, es que cuando están pasando un momento difícil se alejan y no llaman. Porque, ¿cómo me vas a ayudar si estás en la distancia? Entonces, tiene mucho de cierto, pero acordarnos que siempre necesitamos ser vulnerables. Y eso a mí me ha costado mucho. A mí también. Ser vulnerable, porque tú siempre quieres llamar y mostrar tu mejor cara y contar las cosas bonitas. Y entonces, si te das cuenta, tú llamas y cuentas solo lo bonito. Entonces, la otra parte, la familia, cree que todo lo que tú vives es bonito. Y cuando ahorita me pasa con mi hermano que me dice, ¿cómo aguantaste? ¿Cómo viviste? ¿Cómo hiciste esto? Y yo digo, también es mi responsabilidad que yo nunca le conté la otra parte de emigrar. Sí. La parte dura, la parte de las navidades, la parte de todo esto. Pero yo creo que sí es importante que tengas ayuda. Que tengas ayuda. Sea una terapeuta, sea una amiga. Estos espacios como esto que tú estás haciendo donde te sientes identificada. Si nosotros supiéramos lo importante para nuestra mente, que alguien le ponga palabras a lo que yo estaba sintiendo y no sabía cómo poner en palabras. Ahí se hace una descarga emocional tan grande que aunque el problema no cambie, aunque ni siquiera se haya solucionado, tú te sientes mejor. Sí. Porque tú dices, wow, eso es lo que yo estaba viviendo. Y tu mente dice, no estoy loca, no soy la única que pasa por esto. Sí, y al principio muchas veces pedimos consejos a personas
inadecuadas. Y yo creo que eso me pasó a mí. A todos. Y a todos seguramente, ¿verdad? Y por eso yo me abro a contar ese tipo de cosas. No soy la única. Mira, digo, pues, pedí consejo a la persona inadecuada y tú me dices, todos hemos pedido consejos a personas equivocadas y yo creo que es tan importante revisar a quién le pedimos un consejo porque empiezas con esas creencias limitantes. A nosotros, a mi esposo y a mí siempre nos decían, se vienes a trabajar, aquí se vienes a lavar baños, no estés pensando que puedes trabajar en tu propósito de vida Eso o en es lo para que los americanos, eso no es para nosotros los latinos. No aspires a ese puesto, no puedes y... Ahorita escuchándote llega algo que es importante que sepamos. Cuando nosotros migramos, sin importar la edad que tengamos, tengas 20, tengas 40, tengas 60, se vuelve a revivir la adolescencia. Se vuelve a revivir la etapa de la adolescencia. Entonces, observa cómo está haciendo tu proceso migratorio y observa qué pasó que se parecía en tu etapa adolescente. Te voy a dar un ejemplo. La mayoría de nosotros en la adolescencia, como ya no me parezco a mamá, no me parezco tanto a papá, o a uno de los dos, empiezo a buscar un referente. Por lo general, un profesor del colegio. Hoy en día, pues de pronto buscamos mentores, que eso es muy importante. Un mentor es simplemente alguien que ya haya recorrido ese camino y que te diga, no te tires ahí hay un hueco. Y ya tú decides, me tiro o no me tiro, pero ya yo sé que hay un hueco. Y cuando nosotros migramos, estamos como esos pajaritos que le abrieron la jaula y que tú dices, tengo libertad, pero no sé qué hacer con esto. O sea, vuélvanme a meter a la jaula. Sí. Y empiezas a buscar, claro, una guía. Y muchas de las personas que llegaron antes que tú no han sanado esos primeros pasitos que vivieron en este país y entonces van a querer llevarte a su dolor y a sus heridas no sanas porque a mí me tocó muy duro, entonces claro, así tiene que ser para que tú también salgas adelante. Y van a haber otras personas que te van a decir, hey, yo ya lo viví, no necesitas pasar por ahí, ve a lo mejor, pero yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y es bien importante que tú, cuando vayas a elegir a quién pedirle un consejo, mires cómo está su vida. Yo trabajé en una fábrica por muchos años, más de 10 años, y yo miraba a mi alrededor y yo era la más joven ahí. Ya personas, ya adultas, ya tenían familia, yo todavía ni siquiera tenía hijos en ese momento. Y yo las veía y yo decía, no quiero llegar a mis 50, a mis 60 años así. Y no porque fuera malo, ellos estaban bien, iban a su trabajo, llegaban a su casa, cocinaban, empacaban su lunch para el otro día, volvían al trabajo, paseaban el fin de semana y ese era y estaban bien en eso. Sí. Pero yo decía, yo no quiero. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a pedirles a ellos consejos? Por ejemplo, sobre el dinero, cuando son personas que yo no estoy viendo que son prósperas. Entonces, ¿yo qué hice? Ahí en ese trabajo yo me fui con los dueños de la fábrica. Y cada vez que lo veía pasar, yo le decía, ven, cuéntame, ¿y tú cuándo empezaste y cómo hacías? Y él ahí fue el primero que me habló de la bolsa de valores. Eso para mí era como... ¿Tú inviertes? Sí, yo también invierto en la bolsa de valores. Amo el mundo del trading para mí. Es un mundo muy retador porque exige mucha disciplina de ti. O sea, hay personas que dicen, yo voy tomo disciplina al gimnasio, mi disciplina es con la bolsa de valores. ¿Tú crees que para invertir necesitamos... obligado tener un estatus ya resuelto migratorio aquí? Me encanta esa pregunta. Esa es una de las creencias que las personas tienen. Tengo que esperar a que me lleguen los papeles. Tengo que esperar a resolver mi estatus migratorio. Yo te conté todas las cosas que he hecho sin necesidad de haber resuelto ese proceso muchísimo antes. Una de esas fue en la bolsa de valores. Cuando yo conocí ese mundo, mira, hay algo que yo siempre tengo la creencia y es que hay algo más grande que nosotros. Cuando tú tocas la puerta, se te abre. Entonces, cuando yo veía pasar a mi jefe y yo le preguntaba, o cuando yo iba a una fiesta y me decían, esta persona es súper próspera, yo me le sentaba al lado. Cuéntame, ¿y tú? ¿Y cómo llegaste? ¿Y qué hiciste? Y he sido muy buena para escuchar. Entonces, yo empezaba como a atar. Esta persona hizo esto, esta hizo esto. Y cuando empecé a decir, Dios, tiene que haber otra forma. Yo recuerdo que el primer entrenamiento que yo pagué fue con una chica que incluso era colombiana. Y fueron como $110 y yo sufrí para pagar esos $110. Porque estaba bien en mi cabeza pagarlos, no sé, en la luz, en la renta, en la comida. En un restaurante. En un restaurante. Pero invertirlos,
invertirlos en educación. De hecho, yo recuerdo que yo ni siquiera le dije nada a mi pareja. Yo le hice calladita. Cuando yo empecé a invertir en la bolsa también calladita, porque yo decía, si esto no funciona, pues no voy a tener a alguien que me diga, ay, ¿viste cómo se te ocurre? Y hoy miro a esa Angélica de tiempo atrás y digo, qué rico que yo confié en mi intuición. Y que me empecé a preguntar, y empecé a cuestionar, y empecé a ver esas personas. Siempre hay un dicho muy lindo que dice, siempre hay alguien que tiene más que tú, alguien que tiene menos que tú. Y hay que mirar al que tiene menos para agradecer, y hay que mirar al que tiene más para inspirarte. Sí. Y yo eso es algo que siempre estoy haciendo en la vida. Yo estoy viendo al que tiene menos y siento mucho amor porque todo lo que tenemos hoy en día es acorde a nuestro estado de conciencia. Eso me ayudó mucho. Lo que decías ahora, botar la comida. No, es que no estoy botando nada. Es un campo infinito de energía que va a regresar y que la persona que no lo tiene en este momento es porque cree que no lo merece. Y ya también pienso yo que si estás lejos de tu país, pues algo en ti también se está moviendo, algo en ti está cambiando. Se requiere mucha valentía para salir del país, para decir empiezo desde cero, saco mis hijos de la escuela, si es que tengo hijos, vendo todo lo que tengo en mi país de origen, dejo atrás mi papá, mi mamá, ese último abrazo. O sea, se requiere una valentía que yo digo, o sea, ahí tiene que empezar un despertar espiritual. Y vuelvo y digo, por eso es que no es casualidad migrar, porque es que son demasiadas cosas juntas. Háblanos más de eso, que está chévere. Cuando nosotros salimos de casa, yo siempre digo que hay como una partecita de nuestro cerebro que como que te bloquea muchas cosas. O a mí me pasó. No sé si te pasó. Muchos recuerdos, muchas cosas se han bloqueado porque son muy dolorosas recordar. En mi caso, era acordarme de mis hermanos. Tenían 12 y 9 años. Entonces, yo podía hablarte de todas las despedidas, pero cuando tocaba el tema de despedida de mis hermanos, lloraba. 5, 6, 7 años en Estados Unidos, yo todavía volvía y lloraba. Entendí que como acuerdo de almas, yo me sentía responsable por ellos. Y era lindo, pero también era algo que yo tenía que cortar porque estaba ocupando el lugar de mi mamá. No me correspondía a mí ese lugar. Entender que cuando tú sales de tu casa se te abre una oportunidad tan grande, un mundo de posibilidades tan grandes. Yo creo que, mira, crecer duele, ¿cierto? Vamos a ponerlo así. Cuando los niños están creciendo, los huesos se estiran, duelen. Sí. Si tú quieres una madurez emocional, visita otro país y vive en otro país. Porque es una terapia acelerada, terapia de choque. Dicen que 1 año aquí es como 4 en tu país. O sea, estás pero a 1000. Totalmente, porque si allá hacías algo, acá te das cuenta que no eres nadie. Y que puedes serlo todo. Que tú puedes crearte, reconstruirte. ¿Cuántas personas no sufren? Ahora hablaba con alguien que su mamá acaba de llegar y me dice, le está costando mucho el tema porque acá no puede ejercer. Y no es que no pueda ejercer, es que está tan identificada con que yo soy esa persona que le da miedo abrirse a ser una nueva persona. Y es literal como que Dios te está poniendo en bandeja de plata, puedes ser lo que tú quieras. Pero como estoy tan identificada con ser esa persona que era allá, me cierro a recibir el regalo. Yo siempre le decía cuando vine acá y llamaba a Colombia y escuchaba como los problemas, yo decía, ay, qué pesar, tienes que salir del país para que realmente tengas esa fuerza de decir, esto no me tumbó, no me tumba nada. Sí, puedes pasar esto, puedo pasar lo otro. Y yo creo que de cierta forma, y tú me haces mucha burla con eso, de que pide ayuda. Pero yo creo que es algo que la mayoría de las personas que estamos en otro país, sí o sí se va volviendo parte de nuestro carácter, que tú te acostumbras a tener un poder personal en el que dices, ¿lo hago o no va a pasar? Que eso no me pasaba, por lo menos a mí en Colombia. Entonces, no, pues yo tengo el tío, el hermano, el amigo. Aquí no, aquí te das cuenta que o lo hago o no pasa. O busco la posibilidad, la oportunidad o no pasa. Y empiezas a hacerte muy independiente, que también es un arma de doble filo. Porque llega un momento en el que tú puedes decir, no, es que todo depende de mí. Sobre todo cuando las cosas van mal, ¿no? Pues Total. Vas a decir, no, ¿a quién le digo? Tengo que solucionar sola, a mí me pasa. Yo me voy adentro, ya no quiero hablar con nadie y empiezo yo sola a mirar cómo lo soluciono y no le digo a nadie. Y estoy segura que eso también tiene mucho que ver de no poder contar las cosas cuando era una niña porque me regañaban. Siempre creo que lo puedo solucionar sola. Es que, mira, si lo pones de esa forma me encanta porque
nosotros creemos que el nuevo país es el que nos está causando lo que estoy sintiendo o lo que estoy sufriendo. Y no, el nuevo país es simplemente un espejo de todo lo que tú no habías querido ver atrás. Porque estábamos tan dormidos en el país que estábamos y llegas y es como que te sacuden, te dicen, hey, mira. Te sacuden, te tiran por una montaña de ahí para abajo y resuelvan. Yo recuerdo que yo lloraba mucho cuando nació mi hija y me dolía mucho cuando peleaba con mi pareja y no me hablaba. Y yo lloraba y lloraba, pero ¿por qué lloraba? Entonces yo decía, no, es porque no tengo mi familia para ir a refugiarme. Si yo hubiera estado en Colombia, nunca hubiera visto esa herida que tenía, que cuando era niña mi mamá se enojaba conmigo y me dejaba de hablar, era la forma que ella conocía. Y gracias a eso, gracias a estar sola en un apartamento en medio del invierno, sin distracciones afuera, que es muy parecido a lo que vimos en la pandemia, bendita pandemia que nos encerró, o te miras o sufres. Y si no hubiera sido por eso, yo digo, pues, todavía estaría distraída en el sueño pensando que las cosas pasan por accidente o por casualidad y no porque hay algo en mí que las está reflejando. Entonces, la migración hace que tú te miras de frente a ese espejo y mira lo que tienes por resolver con tu niña interior. Mira los dolores y la rabia que tienes con tus padres que no te atreves a expresar por miedo a ser mala hija. Mira las cosas que estás haciendo por mantener una cultura que ya no es la tuya. Solamente porque, ¿cómo voy a ser mala con la cultura que me dio tanto a mí? Mira cómo te estás tratando a ti, que es la misma forma. Nosotros como nos hablamos a nosotros, es la misma forma en la que a ti te hablaban cuando eras niña. Sí, sí. Yo ahora corrijo mucho a una amiga que me entiende. Soy boba. Ay, no, es que yo tan tonta. Y digo, no, por favor, cambia eso por... O sea, si sea algo absurdo, yo me digo, soy tan inteligente, así me dé risa. Prefiero decirme, ay, no, soy tan inteligente. Yo siempre digo, ay, qué charra tú, Angélica. Qué charra eres. Qué chistosa, ¿cómo haces eso? Pero al principio no era así. Al principio era, ¿cómo se te ocurre? Y hay algo bien importante también, es la culpa. Muchos de los que emigramos empezamos a decir, no, pues como yo tengo esta oportunidad, y ahí viene la ansiedad. Yo tengo que ayudar, mandar, hacer, no puedo perder ni un segundo de la vida. Va como un freeway y yo lo he sentido y lo he dicho en otros episodios. A veces he sentido que la vida me va como un freeway. Fum, 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 una cosa, otra, y son 1000 cosas por resolver. La importancia quizá de la comunidad también, de construir comunidad, ¿o tú qué dices? Y de elegir prioridades, porque es que si todo es prioridad, nada lo es. Mira, hay una pregunta que yo siempre me hago y es, ¿qué tendría que pasar hoy para que cuando yo me vaya a la cama me sienta satisfecha conmigo? Entonces ahí empiezas a poner prioridades. Entonces a veces quizás la respuesta va a ser ir a tu trabajo o trabajar en tus dones y talentos. A veces la respuesta va a ser tirarte al piso a jugar con tus hijos. Pero siempre entender qué haría que yo me sienta orgullosa de mí. Porque a veces queremos hacer sentir orgullosos a la familia, a los hijos. Mira, yo emigré y nos ponemos esa bandera de sufrimiento y de yo hice tantas cosas, pero no nos preguntamos, ¿y qué me hace a mí sentirme orgullosa de mí? Sí, y también una cosa, Angélica, por ejemplo, muchas personas pueden estar pensando ahora, bueno, si migrar no es casualidad, entonces, ¿será que eso quiere decir que es absurdo pensar en regresar? ¿Será que es absurdo pensar que vine acá y me di cuenta que es que me siento muy bien en mi país y ahora me lo voy a disfrutar sin pensar en todas las limitaciones que podría vivir allá? Por ejemplo, en mi caso me daba mucho dolor ver a un señor vendiendo bonais, porque acá los ves en el Walgreens, los ves en un supermercado, los ves bien, pero es diferente verlos, por ejemplo, arrastrando un carrito de bonais, vendiendo chicles en una casetica. Entonces, muchas personas, a veces como yo, se limitan a decir, ay no, el sistema de salud. Cada que yo tengo una urgencia con mi hijo, digo, wow, amo este país. Pero he pensado muchas veces en, ¿será que Dios me trajo aquí para amar mucho más Colombia? ¿Y será que tengo que regresar? El alma está donde tiene que estar. No existen errores en el universo. Tú no vas a regresar a tu país, te lo dice alguien que lleva 17 años afuera y haciendo mucho trabajo interior, pero tú no vas a regresar hasta que tú estés lista energéticamente y emocionalmente para regresar. ¿Qué pasa con las personas que se van en un ataque de desesperación?
llegan allá, pasan un año chévere y al año están más desesperados que antes de salir porque creen que el lugar les va a resolver. Cuando esté allá me voy a sentir feliz. Cuando yo llegue voy a sentirme más acompañada. Y resulta que no. Resulta que te tienes que sentir feliz acompañada en el lugar en el que estás. Y entonces ahí viene el dicho de me siento tan feliz de que lo tengo todo que me doy cuenta que no necesito nada. Yo no estoy diciendo, hay momentos en los que yo lloro y sufro porque quisiera tener a mi familia, claro, y momentos, celebraciones en las que dices, wow, qué rico estar ahí. Yo mandé a mis hijos un mes para Colombia, ellos vinieron enamorados, felices de la vida. Pero ya no es desde el sufrimiento del, no, es que ahí así voy a ser feliz. Acá no. Ahí así me voy a sentir acompañada, acá no. Si tú estás en un lugar donde te sientes sola, es porque el llamado de tu alma es aprende a habitarte a ti. Aprende a sentirte cómoda contigo y te das cuenta que después puedes ir y compartir con muchas personas y sentirte muy, muy plena, muy feliz. Pero ya no lo necesitas. Es que parte de esa incomodidad, yo creo que uno a veces siente acá ese tener que estar uno con sus pensamientos. Y yo creo que eso es lo que más en algún momento me estorbaba. Pero, por ejemplo, si tú hoy como última cosa nos pudieras dejar un ejercicio, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer cuando estábamos en la sala o en la almohada pensando en, ay, estoy solo, me estoy sintiendo mal, ¿por qué estoy acá sola? ¿Por qué este frío? ¿Por qué la nieve? ¿Por qué? Lo primero es darte cuenta que ahí estamos en modo víctima. Y yo le llamo como ponerme el vestido de víctima. Me gusta llamarle un vestido porque un vestido tú te lo pones, te lo quitas. Yo a veces a mis hijos les hago broma. Ay, déjenme poner 10 minutitos el traje de víctima y ya me lo quito. Pobre de mí, me toca todo sola. Sí, claro, si estuviera en Colombia tendría alguien que me ayudara en la casa. Y empiezas poco a poco, cuando ya tú eres tu observador y te miras desde afuera, dejas de identificarte con esos pensamientos. Porque no somos ese pensamiento. Simplemente el pensamiento está transitando en base a una programación y te está trayendo un mensaje. Y cuando lo observo desde afuera me doy cuenta que lo puedo cambiar. Entonces no necesito, hay muchas personas que no, yo no quiero sentir, yo no quiero estar conmigo. Yo siempre hago broma y digo, ¿cómo estaría yo de mal conmigo misma? Que mi alma me llevó a un lugar remoto, súper solo, en invierno de 6 meses, donde no habían distracciones. Quizás si yo hubiera llegado acá a Florida, hubiera sido diferente. Hay mucho en que distraerte. Allá no. Entonces, observar el pensamiento desde afuera, escribir, a mí me ayuda muchísimo escribir. ¿Qué estoy pensando? Entonces ya yo no digo, es que yo soy ansiosa. No, tú no eres ansiosa. Tú estás teniendo un pensamiento ansioso. Y cuando lo empiezo a ver desde esa separación, aquí estoy yo, acá está mi pensamiento. Hay muchas técnicas, pero yo creo que el hecho de identificarlos ya te da el poder de decir, ¿qué hago con esto? Ponerle un nombre. Yo digo, ponle alarma. Llora un ratito, llora con alarma. Te voy a dar 30 minutos tristeza para que recorras mi cuerpo. Si quieres ir aún más profundo, siempre digo, cierra tus ojos, visualiza esa emoción que estás sintiendo, que siento rabia, tristeza, enojo, y empieza a escribir todas las veces que cuando eras niña sentías esa misma emoción. Yo he sentido eso, como que he vuelto cuando tenía como de 10 a los 13 años. Tengo muchos recuerdos ahora que estoy aquí. Y te das cuenta que no es el país. No, son emociones y no es el estado, porque yo también he estado peleada muchas veces con el lugar donde Dios me puso. Un lugar precioso, hermoso, pero a veces te cuesta más conectar, vas más lento, pero he hecho un ejercicio, sobre todo cada que vengo a Florida, he hecho un ejercicio fuerte cuando regreso al estado donde vivo. Hay un ejercicio que me encantaría que nos enseñaras, no sé si puedas, que es cuando estás tan disperso. Ay, sí, me encanta. Hagámoslo. Este es un ejercicio, acuérdense que nosotros somos como ese tubo de energía, ¿verdad? Sí. Y muchas veces decimos, me siento cansado o ausente, ansioso. No, estás teniendo fugas de energía. Y hay una forma muy rápida de regresar la energía a ti. Tú te pones, ojalá es cruzar pies y manos, abres tus manos, grande, no tengan miedo de recibir. A veces la gente es como así, no, ábrela grande y con poder, con tu voz de poder, puedes cerrar tus ojos, respirar profundo y dices, llamo, reclamo y convoco toda mi energía de vuelta a mí, aquí y ahora. Llamo, reclamo y convoco toda la energía dispersa en mí de vuelta a mí, aquí y ahora. Y hazlo varias veces y empiezas a sentir por qué. Porque estás trayendo toda esa energía de tu país,
estás trayendo toda esa preocupación de ¿será que sí lo voy a lograr o no lo voy a lograr? ¿Será que me regreso o será que me quedo? Es energía dispersa porque son chispitas tuyas sosteniendo pensamientos, personas, y tú dices, no, espérate, yo necesito estar 100% con mi energía, la llamo porque es tuya, no la llamas con miedo porque no estás pidiendo un favor a nadie ni mendigando algo, estás llamando como cuando llamas a tus hijos a comer, vengan a la mesa. Llamo, reclamo y convoco toda mi energía dispersa de vuelta a mí aquí ahora. Por favor, no se olviden de eso. Llamo, reclamo y convoco. Toda mi energía dispersa. Y si quieres ir más allá, entonces si tienes una preocupación, un problema en específico, llamo y reclamo toda mi energía que esté sosteniendo este problema, esta situación, de vuelta a mí. Y te das cuenta que si hay algo lindo de estar en otro país, es que te das cuenta que tienes mucho más poder del que tú creías. Mucha más fuerza, mucha más berraquera, que te puedes construir a ti como quieras. Es hermoso. Hermoso. Por favor, diles cómo te encuentran en las redes sociales y gracias por esto tan hermoso. Esto amerita episodio número 2. Sí. Bueno, se llama Como yo veo la vida, aventura humana. Nosotros, y un llamado a que dejemos de identificarnos solo con la parte humana. Tú no eres la Ana que salió de Colombia y llegó a California. No, yo no soy la Angélica. No, yo soy un alma transitando esta aventura humana. Y cuando te des cuenta de eso, no necesitas, realmente ni siquiera importa el país, porque tu alma te va a ir llevando a donde necesites llevarte y verlo todo como eso, como una aventura. Una aventura de que te salió mal, una aventura de que un día no entendiste el nuevo idioma y se rieron de ti, una aventura todo. Una aventura la maternidad en otro país, empezar a verlo todo así, una aventura humana. Muchas gracias por estar aquí en este primer episodio del 2024, eso tampoco es casualidad. Y gracias a ustedes por escucharnos, gracias a nuestra querida invitada y bueno, nos vemos en otro episodio de Ella es Latina. Gracias, Anita, te quiero. Gracias.